Midas. Manifiesta desde el poder de tu intuición el dinero, el amor y la salud en gratitud y plenitud. Día Internacional de la Felicidad. ¡Qué bendición! Sí. Este día tan hermoso, este día que justamente cae en jueves, mi día preferido, tenemos un nuevo episodio de Midas. Manifiesta desde el poder de tu intuición, manifiesta desde tu vínculo perfecto, manifiesta desde esa fuerza interior que te acompaña. Y para celebrar este día tan hermoso, este día tan imantado de risas, de alegría, este día que nos recuerda que estamos aquí para ser felices. Y a mí me encanta decir que una persona feliz es una persona buena. Si algo trae como regalo, como consecuencia, como bendición la felicidad, es que nos permite ser mejores seres con los seres que nos acompañan, con los seres que nos rodean. Así que yo te deseo un día divino hoy, día de la felicidad, y que sigas eligiéndote como lo más importante, eligiéndote para ser feliz. Porque si tú eres feliz, vas a inspirar la vida de los seres que te acompañan, de los seres que te rodean, de tus hijos, de tu pareja, de tus compañeros de trabajo, de la sociedad, ¿ok? Entonces, hoy para este programa, justamente esta invitación a ser felices, continuamos con el viaje del héroe. Hoy tenemos con nosotros, hoy contigo, directito a tu casa, dos mujeres extraordinarias, dos heroínas de su propia vida, dos seres que yo recuerdo con profundo amor cuando llegaron a mi vida. Una llegó cuando yo apenas tenía 20 años y la otra, y ahora diré sus nombres, llegó en plena la pandemia, ya cerrando un poco la pandemia. Así que aquí tengo conmigo, y ahora voy al revés, tengo conmigo a Coco Lacayo, nicaragüense, una amiga, una mujer a quien admiro profundamente, abogada de profesión, y que en el año 2021 eligió transitar un camino de transformación que la llevó a ser quien es hoy. Así que bienvenida, mi querida Coquito, como te suelo decir. Y aquí tenemos también a Yoleida. Entonces, Yoleida García, educadora, una venezolana de esas que vive con pasión su vida, que también admiro profundamente. Tanto Coquito como Yoleida transitaron un camino hermoso de abrazar la felicidad. Bienvenidas, amores, y tienen el micrófono para que sean ustedes quienes también saluden a quien nos está escuchando en este Día Internacional de la Felicidad. Bueno, muchas gracias, Julie, por esta oportunidad. Me siento muy honrada de poder estar compartiendo con ustedes en este momento, en este Día de la Felicidad. Pues les deseo que pasen súper lindo este día, disfrutándolo con alegría y abrazando todo lo mejor de lo que nos ofrece la vida. Qué bella. Bueno, buenos días, buenas tardes. Pues feliz, bendecido día de la felicidad, del amor, de la pasión. Que podamos mantener un día de disfrute, de armonía,
de alegría, que podamos abrazarla, imantarla a nuestro ser, que lo disfrutes a plenitud total, que puedas vivir radiante. Qué bello, qué bello. Gracias, gracias a las dos. Y para que le entremos de una vez a este compartir, a esta entrevista, yo quiero comenzar invitándote, Coco, a que nos compartas ese viaje de heroína que tú hiciste, recordándonos nuevamente que el viaje del héroe, de la heroína, es un viaje que inicia de la manera más ordinaria. Joseph Campbell nos dice, estamos en lo cotidiano, en un mundo ordinario, y de pronto somos invitados por alguna circunstancia que nos saca de ese mundo ordinario para llevarnos a un mundo extraordinario, un mundo que puede tener y que de hecho tiene a veces muchos desafíos y dificultades, en el que aparecen mentores, en el que aparecen aliados, en el que aparecen libros, y todo esto es lo que nos permite la transformación, los cambios que nos traen nuevamente de vuelta a la cotidianidad de otra manera. Así que cuéntanos, Coco, ¿cómo fue ese viaje tuyo de heroína en el que abrazas la felicidad, el protagonismo, la abundancia, la magia, el éxito en tu vida? Buenas tardes. Sí, Uli, fíjate de que para poder llegar a ese resultado, yo quisiera decir que poder entrar a este recorrido interior, hubo un antes y un después en mi vida para poder lograr, ¿no?, llegar a hacer este logro, ¿no?, exitoso, diría yo. Venía de una situación en la que se juntaron muchos factores externos que propiciaban, por decirlo de alguna manera, aquellas creencias, afirmar, ¿no?, mis miedos, mi rigurosidad conmigo misma, esa inflexibilidad también para enfrentar algunas situaciones. Y prácticamente la vida yo la veía, más bien la vivía desde el sufrimiento. Porque para mí, dentro de mi perspectiva, ¿no?, de poder enfrentar situaciones difíciles, situaciones del país, de situaciones del COVID, el mundo laboral, algunas situaciones que se me presentaban en el ámbito familiar, era siempre como, por decirlo de alguna manera, una tragedia, ¿no? Era una cosa de la queja y de que por qué me estaba pasando a mí, etcétera. Todo eso, pues lógicamente, hacía que yo me victimizara de una manera u otra, porque veía las cosas desde una perspectiva del otro o de la otra, del factor externo, etcétera. Y en ese camino me fui dando cuenta de que yo prácticamente tenía una baja autoestima y además de eso todo lo veía en cierta medida gris. Yo he sido una mujer por lo general muy alegre eh, y muy emprendedora, muy de acción, pero estaba pasando, ya tenía como, diría yo, un par de años con problemas de salud, con problemas de cómo enfrentar las cosas en el trabajo, todo el tema del COVID, hasta me enfermé de COVID. Y esa situación era agotadora para mí, era una manera de sentirme un poco desgastada emocionalmente. Y recuerdo de que siempre estaba como en esa búsqueda de crecer, de transformarme, y si bien he sido reflexiva y yo escuchaba audiolibros o leía o buscaba momentos que me generaran ese bienestar, pues la verdad es que quedaba solamente a nivel de la reflexión, ¿no? Es decir, esto sí, ¿qué es lo que implica? Pero no sabía el cómo hacer esa transformación.
Recuerdo que una vez en el trabajo, una colega mía, Mercedita, me mandó una invitación para hacer un taller con Julie y, y yo fui, pues, por en esa necesidad siempre, en esa búsqueda, ¿no? De crecer, de transformarme, de saber, de conocer. Y recuerdo de que quedé enganchada, muy, muy enganchada, me encantó. Y en septiembre, fue en el 2021, que Yulis habló de Iquis. Estaba pasando un taller que ahora no recuerdo si era día, y me hice la invitación por mi cumpleaños, por un regalo de cumpleaños, de hacer ese viaje interior. Y prácticamente para mí fue todo un desafío porque vivir todos los acontecimientos que yo estaba transitando desde el 2000, antes del 20 hasta esa fecha, pues era como tragedia, ¿no? Como todo un sufrimiento. Y yo podría decir que durante el desarrollo de lo que me implicó hacer ese tránsito, para mí fue un gran desafío, porque para mí, en esa rigurosidad, en esa inflexibilidad, escéptica, desconfiada, etcétera, me llamaba mucho la atención y me encantaba y lo disfrutaba, porque Iquis tiene una base científica. Y eso me atraía mucho, o sea, todo lo que implicaba, ¿no? Conocer, pero también debo decir que tiene una metodología y unas herramientas lúdicas, y con eso como que yo no me sentía cómoda. Entonces, el poder abrirme y ser flexible para poder tener y lograr esos cambios, pues me invité a asumir esos compromisos y hacer lo que tuviera que hacer, ¿no? En el entendido de que estaban las herramientas, estaban esa metodología, pero que mi mayor compromiso era conmigo misma y poder procesar todo lo que eso implicaba. Entonces, empecé a asumirlo y muchas veces en el escepticismo y esto no puedo, y es que la tecnología y es que el video y siempre el pero salía y siempre la queja salía. Sin embargo, en la medida que fui transitando, me encontré familias maravillosas. Mi Yole, que aquí está a la par, que la tengo, estamos haciendo la entrevista, fue mi ángel, porque estaba pasando por un proceso de salud, me dio el COVID, y entonces estaba con ganas de tirar la toalla, yo sentía que ya no, porque eso lúdico no iba, yo para mí una mentalidad medio academicista, pues como que no funcionaba. Sin embargo, ella me hizo el momento más liviano. Ella y luego Luis me hicieron liviana la vida porque yo tenía ahí el contenido, para mí fue un desafío hacer todo lo que yo tenía que hacer y convertirlo tecnológicamente a un video, a un algo que me pedían en el curso, pues entonces eso fue como ya ponerle la cereza en el pastel porque Yole era, fue en ese momento y sigue siendo una mujer tan cariñosa, tan mi ángel, le decía yo, mi ángel. Entonces, transitar todo este tema, todo este trabajo de las herramientas, de los recursos que se fueron desarrollando en mí, me permitió reconocerme como un ser humano con potencialidad y poder ir despertando el lado de la creatividad. Me quedé sorprendida poder resignificar mi historia, poder hacer una historia de mi vida como un cuento. Me quedé sorprendida hacer un video. Me quedé sorprendida de cómo yo iba trabajando con dedicación, con disciplina, con felicisciplina, a propósito del Día de la Felicidad, con felicisciplina, reflexionar todo esto y asumirlo no como yo estaba acostumbrada a la reflexión, sino que llevarlo a la práctica. Y eso fue para mí súper, súper genial y muy significativo, porque al aplicar la herramienta, al hacer la práctica, mi cerebro iba asumiendo una nueva orden y por lo tanto las creencias limitantes iban desprogramándose para poder dar lugar a aquello que yo quería llegar a ser y era transformarme. ¿Qué, Entonces, para mí,
Después de Iki, una de las cosas, y hablo de las creencias, por ejemplo, el tema del abandono, que fue lo primero que yo resignifiqué, que lo tenía tan arraigado, fue algo tan maravilloso porque el contarme la narrativa de una manera distinta me invitó a celebrar la vida y ver las cosas desde el perdón y el cambio, desde la compasión y el poder asumirme y hacerme responsable de mi historia, de mi narrativa. Entonces, para mí fue algo grandioso, fue un antes y un después. Yo diría de que esa fue como el curso estrella, los otros fueron reforzar, reforzar. Para mí fue el primer paso de mi transformación a responsabilizarme de mi acto, a hacerme cargo y sentirme libre. Eh, También a ser más flexible conmigo misma en ese diálogo interno, no porque vos tenés que hacer, si vos te comprometes, no, pues las cosas cambian. Y entonces tener ese diálogo más amoroso, estar en el desafío principal constantemente autoobservarme, y aún lo hago, qué estoy pensando, qué estoy diciendo, cómo estoy actuando. Y eso no significa que no pueda sentir tristeza. Me he sentido agotada, con ganas de llamarte desde diciembre, Yuli. He pasado por situaciones grises y sin embargo, aún así, los recursos que se desarrollaron, esas herramientas que yo las hago propias, son las que me han ayudado a abrazar la vida, a disfrutarla. Si tengo que llorar, voy a llorar. Si me siento triste, voy a estar triste. Lo que no me doy permiso es quedarme anclada ni en la queja, ni en el victimismo, ni en las situaciones que hieren, ¿no? Yo estoy Wow. comprometida conmigo misma a ser feliz, a celebrar la vida, a disfrutarla y a hacer el cambio, no solamente en mi transformación personal, sino que ayudar a los demás, porque ese era mi sentido y propósito, el poder llegar a ser una mejor persona y que todavía pues estoy en proceso, pero también ayudar con ese espíritu de servicio para los demás. Y estoy pasando por un momento desde noviembre hasta la fecha, que son situaciones tras situaciones tras situaciones, y yo no pierdo la sonrisa ni el cariño por la gente. Y eso se lo debo realmente a esa transformación, a Iki, y debo de decirlo y reconocerte públicamente, Yuli, que fuiste también mi ángel mayor porque no me soltaste la mano en medio de que estaba con ganas de tirar la toalla porque no era lo que yo esperaba, o sea, la expectativa no era la que funcionaba, sino que era lo que tenía que ser y funcionó. Entonces, para mí, Julie, Yoleida, o sea, hay personas para mí tan especiales, pero también debo reconocer que toda la familia, y porque sin los hermanos y hermanas yo no me hubiera podido sostener, porque el poder compartir con alegría y también con que, mira, no lo estoy haciendo bien, y entonces tal vez nos sugeríamos o con amor nos decíamos las cosas, también te ayudan a crecer. Y yo Qué creo que bonito. esa energía es la que te sostiene y con la que vos sentís que avanzás. Así que yo, para mí, ese desafío, el poder encontrarme, el poder aumentar mi confianza, el poder realmente disfrutar y sentirme en plenitud. No hay razón a veces por la alegría que siento, no hay una causa. Y me siento contenta, me siento que disfruto, igual pues el otro lado no positivo de la vida, porque el lado no tan positivo es esa zona gris que uno pasa, pero que con fortaleza y con confianza uno puede trascenderla. Qué Así que bonito. gracias. Fíjate que has dicho cosas sumamente valiosas. Tú partes en ese viaje de heroína, partes de una elección, haces una elección y la elección es por un mayor bienestar. Recuerdo claramente, me voy a dar el regalo de cumplevida, de ser parte de esta generación de X, de esa segunda generación de X. Y luego viene tu gran desafío, que es abrirte, que yo creo que es un gran regalo que nos hacemos, o sea, la apertura, esta capacidad de dejarte sorprender por lo que no es
estaba dentro del guión y dentro de tu expectativa, fue también una gran clave, o sea, ahí. Y por supuesto, dejarte luego acompañar por los seres que estábamos diciéndote, esto es maravilloso y mágico. Y Coco está hablando aquí de que esta formación, este entrenamiento tiene una de sus características, es que vamos juntos. Siempre hay una persona que acompaña de manera muy personalizada, valga la redundancia, y por otro lado, hay familias también, donde se va compartiendo los procesos que vamos haciendo, porque definitivamente ese proceso del que se convierte en ángel, en un guía, en un compañero, compañera, en un inspirador, es clave, como también es clave el grupo, esa familia que definitivamente también se termina convirtiendo en familia elegida en la vida. Entonces, todo esto junto con tu propia promesa de amor hacia ti, hacia tu felicidad, pues provocó la transformación que, como bien dices, ya no hay forma, eso está impreso, ya no hay forma que puedas dejar de ver la magia de la vida aún en las condiciones más grises, aún en las condiciones más oscuras y más difíciles. Gracias de verdad, Coco, por compartirnos tu testimonio con esta fuerza, con esta capacidad también tuya tan de ir paso a paso y de decirnos, la vida es un regalo, la vida es una bendición y vale la alegría ser feliz. Gracias de verdad. Seguiremos en un ratito más que puedas tú compartir también cuáles son como esos regalos que tú le darías hoy a las personas que nos están escuchando, ¿ok? Muchas gracias. Y ya estamos viendo, amigos, cómo una mujer pues elige transitar el camino del artista, elige en su segundo o tercer periodo de vida, me reinvento y aprendo y a partir de ahí, por supuesto, en la medida en que las creencias limitantes se van como, yo diría que como haciendo agüita, se descongelan, cómo luego podemos transitar lo que sea de otra forma. Gracias, Coco. Y vamos ahora a escuchar al ángel que fue de Coco, que también tiene su propia historia, que también le tocó transitar un camino nada fácil, un camino pues complejo también de salud. Entonces, cuéntanos cómo fue tu viaje de heroína y quién es la heroína que hoy, 20 de marzo, sigue transitando por la historia sonriente, agradecida, feliz. Bueno, verdaderamente es una elección ser feliz. Y comencé este viaje del héroe por allá en plena pandemia 2020, con una situación muy compleja de salud. Y mi pregunta a aquel parte del protagonista de mi vida, aquel médico, fue: ¿cuáles son las posibilidades que tengo para disfrutar de la vida o lo que me quedaba de vida? Y él me dio unas claves allí, me dijo la nutrición, me habló de meditación y yo comencé a buscar. En esa búsqueda, yo creo que en la ansiedad, la angustia de mi momento,
en la frustración, pero pensé, tengo que conseguir algo y a alguien, ¿no? Y hice un viaje para hacerle un servicio a una persona. Y ese mismo momento conseguí a alguien que me conectó con Julis Ortega, mi estimada Julie, a quien conozco desde hace muchísimos años, desde que era una niña, pero en ese tiempo le había perdido la pista. Conecté con Julie nuevamente y comencé a hacer un taller con ella que se llamaba Agradecer antes que suceda. Allí comencé el rumbo a la felicidad nuevamente. Yo comencé a escribir, comencé a conectarme con mi origen nuevamente y lo primero que comencé en Magis, descubrí que debía escuchar mi cuerpo y era momento de detenerme y prestarle atención, porque yo vivía en una vida de servicio, de ayudar a los demás, pero en ese servicio me había perdido y me había olvidado de mí misma. Y entonces, en ese momento, estaba frente a un cuerpo enfermo, el cual debería ser ordenado. Y comencé a ocuparme de él. Comencé a tomar X y muy poco tiempo, ya mi cuerpo comenzó a dar los resultados, a sentir que yo me estaba haciendo cargo de mi vida. Ya no vivía desde el sufrimiento, desde la queja, sino más bien yo era la heroína de mi propio ser. Y él ya comenzaba a dar los resultados, ya yo ni sonreía, yo ya era triste, yo ya no me ocupaba de eso, pero ser feliz está disponible, yo ahora solamente lo que hago es reír. Y comencé a vivir desde la gratitud, dejé de quejarme por eso, no comencé a ver posibilidades, comencé a ocuparme de observar qué requería, no qué necesitaba. ¿Qué requería? Requería sonreír, hacer ejercicio, caminar. Me atreví a hacer muchísimas cosas que, bueno, ahora me atrevo a mucho, pero en aquel momento no me atrevía. Yo no me atrevía a bailar. Yo me acuerdo que tomé un curso también de danzar. Danzábamos todas las mañanas y yo sí lo puedo hacer. Y comencé a mandarle a mi cuerpo el mensaje que él estaba sano. Qué bonito. Yole, ¿qué creencias tú rompes en el tema de la felicidad y de tu salud? ¿Cuáles fueron esas creencias? En ese viaje yo empecé a descubrir que venía en mi familia habían creencias limitantes en cuanto a la salud. Y era una forma que se había ido transmitiendo. Y entonces, analizando todo eso, comencé a poner esos patrones en su lugar. Ese era el cuerpo de mi mamita, la forma de que ella había vivido, pero no era el mío. Ok, entonces rompiste una creencia en torno a tu familia, a tu... Un patrón familiar. Ok, wow. Y mi cuerpo estaba sano. Y lo más cumbre fue que lo veía médicamente. O sea, yo no abandoné en ningún momento mi condición médica. Yo fui y yo me hacía cargo también de esa parte. Yo comencé mi proceso con una endometriosis en 19 puntos, a punto de ir a hacer una extracción total. Y cuando yo regresé, al siguiente mes ya tenía una endometriosis cediendo en 17 puntos, pero viviendo desde la alegría. Ya nada me perturbaba. Yo empecé a buscar y cuando venía el ataque yo iba rompiendo mis patrones y escribía cómo me veía. Yo me veo feliz. Yo soy una mujer feliz. Comencé, yo estoy creando la mejor y más amorosa versión de mí y todos los días de mi vida lo sigo haciendo. Es algo que no rompo.
Qué lindo. Estoy creando la mejor y la más amorosa versión de mí. Es la primera herramienta que usamos en Iquis para ti que no has hecho esta formación, este entrenamiento, que además lo que aporta es al cerebro, pues nueva información para que la neuroplasticidad, pues se refleje en todo su esplendor. Y efectivamente, otra cosa que tú hiciste y que yo ahora recuerdo con profundo cariño de ti es que escribís muchísimo. Y eso es otra gran bendición, porque en el momento en el que tomamos el lápiz y tomamos el cuaderno, lo que sucede es justamente que conectamos cerebro más nuestra propia fisiología para que vaya haciendo este camino nuevo. Eso tú lo has hecho de una manera extraordinaria, Yoleida, de una manera extraordinaria. Una cosa bien importante que también hice fue cambiar la narrativa, el lenguaje, la forma como yo me hablaba a mí misma. Ya yo no me decía, estás enferma o me veía enferma, no, yo me arreglaba, cambié patrones de mi vida personal también que ya había dejado atrás. Lo que yo mostraba al mundo, lo que yo me decía, pero también lo que yo reflejaba a otros. Y eso también me ayudó. Cambiar la narrativa era que yo grababa mis propios audios, lo que yo escribía de mis meditaciones, y yo me lo repetía a mí misma. Yo me grababa, yo escuchaba esas grabaciones para decirme lo importante que era para mí. Cosa que todavía lo hago. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! De verdad, mi más profunda admiración por el proceso que hiciste, porque rompiste unos patrones familiares, porque te atreviste a vivir feliz, a dejar de estar con el ceño fruncido y empezar a sonreír, a vivirte hoy sonriendo. Esto es una bendición. ¿Qué le dirías tú en este viaje de heroína que tú has hecho, en este viaje que inició, y este es el gran parteaguas que inició justamente con una condición de salud en ti? ¿Qué le dirías tú a una mujer que te escucha hoy, que te escucha sana, que te escucha feliz, que te escucha plena, que te escucha haciendo tanto por los demás? ¿Qué le dirías tú a las mujeres hoy como regalo en este día de la felicidad? ¿Cuáles serían, si tú tuvieras que darle una pequeña receta, qué sería lo que tú le ofrecerías? Primero le diría que hay que hacerse cargo. Me hago cargo de mi propia felicidad. Yo la merezco, porque yo soy el mejor regalo de mi vida. Tú eres el propio mejor regalo de tu vida. Y todo lo que tú creas, lo puedes crear para ti. Requiere trabajo, requiere detenerse, requiere primero elegirse y trabajar en mí misma o en ti misma. Pero la felicidad está allí para ti. Solo hay que ocuparse con congruencia, con conciencia transformadora, verte con plenitud que lo puedes lograr, que lo puedes hacer, porque está disponible para mí, porque fui diseñada para ser feliz, para estar alegre, para hacerme cargo de mi propia vida con conciencia y con congruencia. Mi propio ángel soy yo misma, primero, y después puedo ser el ángel de Coco. ¡Qué bonito! ¡Qué importante! O sea, tú lo que nos estás diciendo es, a ver, querida que me estás escuchando, deja de echar los balones hacia afuera, deja de estar sintiéndote víctima y empieza a asumir que estás diseñada para ser feliz y que la felicidad es un acto de elección que has de abrazar. Eso es lo primero. Y lo segundo, por supuesto, es ser congruente con ese hacerte cargo.
Claro. Y, por supuesto, la congruencia trae consigo acción inspirada, que es una de las cosas que trabajamos también mucho en el entrenamiento, tanto de Iquis como de Midas. Gracias, Yole. Gracias infinitas. Vamos a escuchar también qué le regala Coquito a esta mujer que hoy también está queriendo hacerse cargo de su vida. ¿Qué le regalas, preciosa? Yo quiero darle un mensaje. Nosotros, las mujeres y el ser humano en general, somos seres altamente potenciales, pero hay que reconocer nuestro poder y nuestro equilibrio interior. Y eso es fundamental para poder establecer los cambios. Yo también creo que las oportunidades en la vida se presentan y esto es nuestra elección, dejarlas o tomarlas. Creo que hay que tomarlas. Pasar Iquis, por ejemplo, es un proceso y una oportunidad para hacer ese viaje interior de crecimiento y hay que darnos esa oportunidad de conocer a otros seres maravillosos, oportunidad de ser cada vez mejores personas y de crear nuestro propio bienestar y disfrutar cada momento, cada día con las personas que tenemos. Si nosotros tenemos esa fortaleza, esos recursos, la vida la vamos a ver de una manera distinta y vamos a poder celebrar la vida día a día. Yo creo que ese mensaje es mi mejor regalo pues en este día de la felicidad. Qué bonito, qué bonito. Y ciertamente es en la medida en que nos hacemos cargo, en la medida en la que nos permitimos transitar nuestro propio camino, eligiendo, como bien dices, Coco, todo aquello que me genera tanto bienestar, es lo que en definitiva nos permite, como dice Yoleida, ser el ángel que he de ser para mí, para luego ser del otro. Ser la persona feliz que se prodiga felicidad para luego poder regalarla al otro. ¡Qué belleza! Gracias infinitas, mujeres lindas. Gracias de verdad por esta oportunidad de conversar con ustedes, de poder regalarle a ti que nos estás escuchando esta bendición. Siempre, siempre, siempre hay una luz esperándonos en nuestro interior, una luz para ser encendida. Entonces, si vibraste con esta entrevista, pues aquí estamos también para poder acompañarte a ti a que vivas desde tu intuición, a que vivas desde tu potencialidad, esa que está ahí en tu interior esperando a desplegarse, como decía Coco. Gracias infinitas y nos vemos en el episodio 14, justamente para invitarte a que seas tú el protagonista del viaje, a preguntarte cuáles han sido mis viajes como héroe o heroína, porque sí los tienes. Así que nos vemos en el siguiente episodio, nos vemos con un ejercicio que te va a permitir a ti transitar tu propio camino y preguntarte dónde estás. Abrazo grande, polvito de hadas y gracias infinitas. Besitos. Y recuerda siempre, la magia habita en tu poder interior, esperando a ser despertada para darte lo mejor. Imagina